Señor, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque nos has sido fiel al dejarnos escrita tu voluntad y a la cual podemos acudir con libertad el día de hoy, Señor. Queremos escucharte, queremos no solamente entender datos, sino escuchar tu voz, lo que tú quieras decirnos. Que sea esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Em, Apocalipsis es un libro fácil de entender, eso es lo que hemos dicho. ¿Por qué es fácil de entender? Porque viene con su propio bosquejo divino, que está en el capítulo 1, versículo 19, en donde el mismo Jesús divide el libro en tres partes. Número uno, le dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio? El capítulo 1 vio a Jesús glorificado. Luego las cosas que son, capítulos 2 y 3, que hay en los capítulos 2 y 3, siete cartas a siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia. Y luego las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de las que acaba de decir, después de la iglesia. ¿Hay cosas después de la iglesia? Sí, capítulo 4 en adelante. Esta tercera sección la hemos dividido a su vez en distintas partes. Capítulos 4 y 5 es la iglesia en el cielo delante del trono adorando a Dios. Capítulos 6 al 19 vemos lo que se llama la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Tres series de siete juicios, primero siete sellos, luego siete trompetas, luego siete copas, que en las que Dios derrama su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Estará la iglesia durante la gran tribulación? No. ¿Cómo lo sabes? Pues el capítulo 5 está siempre antes del capítulo 6. En el 5 está la iglesia en el cielo. Por tanto, cuando en el capítulo 6 comienza la gran tribulación, la iglesia no está en la tierra. Capítulo 19 es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y nosotros con él para que comience su reino. El capítulo 20 es precisamente el reino milenial, 1000 años de paz, justicia, justicia perfecta, prosperidad, porque Dios, Jesús mismo estará reinando desde Jerusalén. El capítulo 20 termina con Satanás siendo liberado, que había estado encerrado por 1000 años, y armará una gran rebelión de un montón de gente que estará en contra de Jesús, pero el Señor en menos de un versículo destruye todo y solo queda el gran trono blanco de Dios y todos frente a él. Se abrirán los libros y el que no esté en el libro de la vida, entonces irá al lago de fuego y los que estén en el libro de la vida podrán entrar a Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde veremos a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, cielos nuevos, tierra nueva, y nosotros viviremos felices para siempre. Así que si tú tomas Apocalipsis desde el principio y terminas por el final de una manera lineal, normal, como se lee cualquier otro libro, te vas a dar cuenta que es fácil de entender. Hemos dicho además que Apocalipsis tenemos que verlo siempre, como toda profecía, con distintas perspectivas. Una perspectiva histórica que habla en momentos específicos a personas específicas, una perspectiva escatológica, porque también está hablando al mismo tiempo de cosas del futuro, del final de los tiempos, y una perspectiva devocional, es decir, algo que quiere hablarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hemos visto que Apocalipsis quiere decir la revelación, ¿no? No es esconder, sino revelar, es como tener algo cubierto. Quitarle la cubierta es revelar. Y el propósito del libro es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo, la revelación de la bestia, la revelación de muchas cosas. Es la revelación de Jesucristo. De eso se trata y eso es lo que queremos estar mirando atentos, a Jesucristo. Y bueno, hoy nos toca eh, a partir del versículo 8. Comenzaremos a partir del versículo 8. Hemos visto que Jesús se ha presentado como em, versículo 1, el que recibe esta revelación que Dios le dio para manifestarla a sus siervos, dice. Y dice en el versículo 8, vamos a empezar, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso. La duda en cuestión es quién está hablando. Si nos vamos un poquito hacia atrás, fíjate desde el versículo eh, 4, dice Juan, el que está escribiendo, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, del que es, del que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, testigo fiel. Ahí tenemos una marca de lo que conocemos como la Trinidad. El primero, el que es, el que era y que ha de venir, es Dios Padre. Los 7 espíritus, acuérdate que 7 representa plenitud. Los 7 espíritus no son 7 espíritus, es la plenitud del espíritu. Y luego Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene, ¿quién viene? Cristo viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿No? Em, En el versículo 4 vimos que está el Padre, el que es el que era el que ha de venir, los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, y Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, cuando nos encontramos ahora en el verso 8, yo soy el alfa y el omega, nosotros em, por nuestra cultura del siglo XXI diríamos es Jesús, pero en el texto probablemente alguien diría no, 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 no es Jesús, es Dios Padre, porque acaba de ser descrito como el que es, el que era y el que ha de venir. Es eterno. Por tanto, el alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como decir la A y la Z. Entonces, no hay nada antes de la A, no hay nada después de la Z. Entonces, el alfa y la omega es eso, el todo, todo lo que existe, existe después de la A, después de Dios, y antes del final de Dios. Dios no acaba, pero todo lo demás sí acabará. Eso es el alfa y el omega. Nosotros diríamos es Jesús, pero probablemente alguien y con muy buena intención diría, no, 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 es Dios Padre, porque fue descrito como el que es el que ha de venir. Y como la Biblia dice que nosotros no debemos ser contenciosos, diríamos, ok, sigamos leyendo. Hay un grupo religioso que considera que Jesús no es Dios. Ellos en particular toman este versículo y dicen, es el Padre, porque solo el Padre es alfa y omega, principio y fin. El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, solo puede ser el Padre, no el Hijo. Como yo no soy contencioso, yo le diría, ok, sigamos leyendo. Y seguimos leyendo. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí Juan se presenta diciéndonos que él estaba en Patmos, pero no estaba de vacaciones. Patmos es una isla relativamente pequeña, rocosa, es decir, no es esta isla paradisíaca que tiene playas hermosas y no, 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 es una isla rocosa, no hay mucho que hacer. El día de hoy es un lugar turístico, la gente que pues puede ir por ahí frente a lo que el día de hoy es Turquía, en las costas ahí de frente a Turquía, puede ir a ver esta isla porque pues es donde Juan recibió el Apocalipsis. Pero a más de eso no hay mucho que hacer. La tradición nos cuenta que Juan fue tomado por el Imperio Romano, intentaron matarlo hirviéndolo en una cazuela de aceite hirviendo, de aceite caliente, pero no murió. Em, y como no murió, terminaron pues deportándolo, ¿no? Terminaron llevándolo exiliado a la isla de Patmos, que como te digo, no había nada, mucho, no había mucho que hacer. Y entonces él estuvo ahí cuando recibió esto. Y es lo que nos cuenta, que él era, número uno, hermano. Él no dice, yo soy apóstol y ustedes. No, no, no. Él sabe que es un hermano. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y todos los demás somos cuerpo.
No existen rangos de importancia, existen funciones como en un cuerpo existe manos, cabeza, cuello, corazón, existen miembros, pero no rangos. Y Juan dice, yo soy su hermano, copartícipe, porque así como ustedes, yo participo también de esta tribulación. No es la gran tribulación, sino es una tribulación. ¿Cuál es la diferencia? En el mundo hay tribulación. Hay tribulación por nuestra propia carne que nos lleva a cometer pecados y entonces, mm, pues sí, terminamos viviendo tiempos difíciles por nuestra propia responsabilidad o nuestra propia irresponsabilidad. Hay tribulación producto del mundo. El mundo que está en contra de Dios y del Evangelio a menudo nos va a empujar hacia angustias. Vas a tener un jefe al que no le caes bien solo porque eres cristiano. Vas a tener compañeros de trabajo o de la escuela a los que no les caes bien solo porque eres cristiano. El mundo produce tribulación y Satanás puede traer tribulación también. La diferencia con la gran tribulación es que, como decíamos, Apocalipsis 4 al 19, la gran tribulación, no viene esto ni de nuestra carne, ni de Satanás, ni del mundo. Es la ira de Dios sobre el mundo. Esa es la gran diferencia. Juan no estaba experimentando la ira de Dios, estaba experimentando un mundo que se opone al Evangelio. Tanto se opone que dice, por causa de la tribulación, perdón, por copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, fui a dar a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso es una vida piadosa, lo que le dio como resultado es este exilio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta frase, el día del Señor, es compleja. Algunos piensan que quiere decir tan simple como el domingo. El domingo es el día del Señor porque es el día que Cristo resucitó. Entonces, podría ser que esto sea en domingo. Otros piensan que dice estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, que fue transportado en el Espíritu al día de Jesucristo. El día de Jesucristo es un momento en el que Cristo regresa por nosotros. Entonces, ¿cuál de las dos es? Por lo que veremos, evidentemente Él estuvo en el día de Jesucristo, pero no sabemos exactamente si hace referencia a eso o que nomás será domingo. Y no importa. Lo importante es que estaba en el día del Señor y dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, esta voz que se paró atrás de él, ¿no? Él está en la isla y escucha una voz potente como una trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mi amigo que pertenece a esta secta religiosa probablemente me dirá, es el Padre. Ya dijimos que el alfa y el omega, el primero y el último, es el Padre. Yo como no soy contencioso, simplemente le diré, sigamos leyendo, sigamos leyendo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y nos da la lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando la Biblia hace mención de Asia, no pienses en India, China, todos hacia en el lejanísimo oriente, sino es lo que para el Imperio Romano era la provincia de Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía. Em, en ese lado que está pegado al mar Mediterráneo, ¿no? Toda esa zona había más iglesias. Por ejemplo, Pablo da vueltas por toda esa zona y fundó muchas iglesias. Entonces, no es una lista exhaustiva de iglesias, pero ¿por qué escoge esta? Lo veremos en el capítulo 2 y 3. Pero de todas las iglesias que había, Dios escoge 7. Y no solo escoge siete y en un orden específico. Este orden era el orden que normalmente un correo, a un hombre a caballo, llevaría, digamos, la correspondencia en este orden, precisamente. Eso va a ser importante cuando veamos el capítulo 2. Ok. Entonces les dice, Juan está aquí, piensa eso, le está sin hacer nada, y de pronto escucha una voz como de trompeta que le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo lógico que hace Juan es, verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Sabes cuál es el problema a veces con nosotros?
que Dios truena como una trompeta, pero nosotros decimos, parece que va a llover. Y seguimos en nuestra vida. No nos detenemos y volteamos a ver, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué nos estás hablando? Sino que la vida tan cotidiana nos arrastra que decimos, ay, pues mira, sonó como una trompeta. Y es algo que en la Biblia sucede. Sucede una vez cuando Jesús está hablando y truena y es Dios hablándole, cuando le dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar al Hijo. Jesús escucha eso, pero los demás dicen, uy, mira, parece que va a llover, está tronando. Sucede cuando Pablo está camino a Damasco y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y tienen este diálogo y la gente que está alrededor vio la luz, pero no escuchó, no entendió lo que se oía. Puede sucedernos que escuchamos la voz de Dios el domingo con claridad, pero en vez de detenernos a meditar, a reflexionar, a considerar, nos seguimos en la vida y perdemos una gran revelación. Entonces, ¿qué hace Juan? Él sí se voltea para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros son, pues eso, como un brazo con 7 dedos, digamos, donde se ponían las velas o en este caso unos platitos con aceite para que se ilumine, ¿no? Entonces, vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta frase hijo del hombre, que la hemos visto ya muchas veces en Hebreos, cuando estudiamos Hebreos, y la hemos visto en Jeremías también, tiene que ver con una cita de Daniel. En Daniel 7:13, si mal no recuerdo, Daniel en su visión ve a un hijo de hombre. Acuérdate que en la Biblia hijo de implica naturaleza, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes serán Boanerges, hijos del trueno, no dice que sus papás son como truenos, sino que su naturaleza es de trueno. Cuando dice Pablo que nosotros éramos hijos de ira, no es que nuestros papás eran iracundos, sino que nuestra naturaleza es de ira. Cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, no es que su papá es Dios, es que su naturaleza es Dios. Y en Daniel, cuando ven que un hijo, uno como hijo de hombre viene delante del trono, es un hombre. Y eso es lo raro, cómo un hombre puede estar entre las nubes flotando. Los hombres no flotan, pero viene y recibe gloria, poder de Dios. Dios le da el poder y manda que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. ¿Cómo podría Dios pedir eso para un hombre? Solamente que ese hombre sea también Dios. Y entonces Jesús toma de ahí el título cuando habla el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy el de Daniel 7. Entonces, cuando se presenta aquí, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante a un hombre en su naturaleza, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es como una túnica. Vamos a ver que lo que se ve es una especie de traje sacerdotal. Dice hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, que esto es tal cual, es un traje sacerdotal como estaba en la ley. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve. Por favor, no trates de imaginártelo porque no es una descripción física, sino simbólica. ¿Ok? Yo he visto que hay gente que toma este pasaje y el día de hoy se puede meterlo en una inteligencia artificial. Le dices, dibújame a un hombre que sea así y salen unas cosas espantosas. Juan no está tratando de hacer una descripción física, sino es una descripción de la naturaleza de este personaje. ¿Quién es? Número uno, lo vimos como un sacerdote. Número dos, cabellos blancos como lana, como nieve, es una clara referencia a una pureza, porque en Isaías 1 te acuerdas que dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, que habla de esta transformación de lo sucio a lo puro. Entonces, sus cabellos, sus pensamientos, todo es blanco como nieve, como lana, sus ojos como llama de fuego. Nuevamente, no es que este personaje, que yo creo que es Jesús, está sacando fuego por los ojos. No, no, no. El fuego en la Biblia habla de purificación. ¿Te acuerdas cuando Pedro ha negado a Jesús 3 veces? Después de la tercera vez,
se voltea a ver y Jesús lo mira también, estando ahí en medio del interrogatorio. Se encuentran sus miradas y Pedro entonces no se contiene más y sale y llora. ¿Por qué? Pues los ojos de Jesús lo purifican, los ojos de Jesús le muestran, oye, estás tratando de fingir algo que no eres, estás tratando de sostener algo falsamente, suelta. Y viene a la verdad y entonces en la verdad se quebranta. Entonces dice, eh, ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia también representa juicio. Sus pies como de bronce bruñido, refulgente como en un horno, es decir, como al rojo vivo. Su voz como estruendo de muchas aguas. No sé si alguna vez has estado parado al lado de alguna cascada, pero grande, no una caídita de agua como de grifo, sino una caída de agua grande. El ruido es espantoso. O sea, no, casi casi no puedes hablar con la persona que está al lado por el ruido, una cosa así terrible que retumba. Bueno, así es la voz desde que hablaba. Una voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Ahora, ¿qué más? Tenía en su diestra 7 estrellas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Por favor, no te lo imagines como una espada saliendo de la boca. Obviamente la palabra nos muestra que ella misma es una espada. Y la palabra saliendo de la boca de alguien, yo creo que es Jesús, cuya palabra es palabra de Dios, por supuesto, y por eso es descrita como que de su boca sale una palabra aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, es decir, brillante, refulgente. Entonces, Juan lo ve, o sea, ten en cuenta, Juan está ahí, se escucha una voz, se voltea, vea esto que acabamos de describir, no físicamente, él está describiendo características que él está, digamos, viendo no con los ojos físicos, y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, ojo al piojo, presta mucha atención, no temas, yo soy el primero y el último. Y mi amigo que pertenece a esta secta religiosa me diría, es el Padre, es Dios, porque ya quedamos que el primero y el último, el Todopoderoso, es el Padre. No puede ser el Hijo, es el Padre. Y yo como no soy contencioso, ¿qué le voy a decir? Sigamos leyendo, ¿no? Yo no temas, le dice este personaje, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ah, caramba. ¿En qué momento el Padre estuvo muerto? Nunca. ¿Quién estuvo muerto y vivió? El Hijo. Y por tanto podemos destrenzar para atrás. Si el que estuvo muerto y vivió es el Hijo, entonces el Hijo es el primero y el último. Si el Hijo es el primero y el último, el Hijo es el Alfa y la Omega. Si el Hijo es el Alfa y la Omega, el Hijo es el Todopoderoso y el Hijo es el que era y el que ha de venir. Pero no era el Padre entonces, es que nuevamente tenemos esto que Borges decía, una pesadilla para el intelecto. Tres son uno y uno es tres al mismo tiempo. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es un tercio de Dios, un tercio de Dios y un tercio de Dios, son uno mismo, pero a la vez son tres personas distintas y separadas sin dejar de ser uno. No hay manera de explicarlo, no hay manera de entenderlo, pero eso es. Y entonces podemos regresarnos ahora y poder volver a ver esto ya con ojos mucho más claros. Este personaje que está detrás de él es Jesús, sacerdote. Es el que intercede por nosotros. Y esto lo estudiamos a detalle en Hebreos. Por favor, si no lo has hecho, busca las conferencias en el libro de Hebreos, que le dimos muchas vueltas, como Jesucristo es sacerdote. No puede ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Ajá, no es sacerdote levítico, tiene un sacerdocio más alto, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y todo esto ya lo vimos a detalle, no me voy a meter ahí. El sacerdote intercede por nosotros. Con un cinto de oro, él se presenta como sacerdote. Sus pensamientos, dice, son blancos, su cabello blanco, lo que sale de su cabeza es blanco. ¿Te acuerdas en Jeremías 29 que vimos justamente la semana pasada?
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, no de mal, para darles un futuro y una esperanza, para darles el fin que están anhelando. Juan está en la tribulación. Juan está preso, Juan está exiliado y lo que escucha de Jesús es, yo sé lo que estoy haciendo, sé los pensamientos que tengo y mis pensamientos no son de mal. Mis cabellos son blancos como la lana, mis cabellos son puros. Sus pies semejantes a bronce bruñido es el juicio que Dios trajo, que en Cristo Él juzgó el pecado de todo el mundo. Él juzgó mi pecado y tu pecado. Y está aplastado bajo esos pies de bronce refulgente. Ahora, esto que tenía en bueno, su voz es como estruendo de muchas aguas. Su voz es fuerte. A veces pensamos, ay, Señor, no te puedo escuchar. Ah, es porque estamos muy distraídos, porque su voz suena bien. Lo que pasa es que suena bien en la palabra. A veces queremos escucharle en otros lugares. Su voz suena muy bien en la palabra. Escucha, aprende a escucharle en la palabra. Ahora, esto de que tenía en su mano 7 estrellas, lo veremos más adelante, más bien tal vez la próxima semana, pero dice además que tenía de su boca salía una espada aguda de 2 filos, lo cual por supuesto es eso. Su palabra es lo que nosotros necesitamos para defendernos, lo que nosotros necesitamos para vivir. Es la espada que nos da para vivir en un mundo tan hostil. Y su rostro brilla como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ante esta santidad de Jesús, Juan cae como muerto a sus pies. Algo que es común cuando alguien se enfrenta con Jesús. Por eso yo desconfío mucho cuando alguien dice, no, fui a ver a Dios y traje un mensaje. Era todo hermoso. Todos los que han visto a Dios en su estado glorificado caen hechos pedazos. Y nadie, o sea, es decir, y esto de caerse tampoco es algo bueno, porque cada que alguien se cae en la Biblia, Dios tiene que decirle, a ver, levántate, levántate, a ver, espabilate, porque así botado en el piso no sirve de nada. Sí, es una reacción lógica ante la santidad de Dios y nuestra propia debilidad, pero Dios lo que tiene que hacer es, en ese caso, nos levanta. Y eso es lo que sucede. Pone su diestra sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es eterno. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo al principio cuando leía esto, pensaba, bueno, él puede matar a quien quiera, él tiene las llaves de la muerte, pero no, es al revés. Él puede sacar de la muerte a quien quiera. El Hades es el lugar de los muertos. Él tiene las llaves. Él puede sacar de entre los muertos al que él quiere. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y eso es la tarea que Jesús hace el día de hoy. Está rescatando muertos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha sacado por su propia voluntad, nos ha rescatado de esa muerte. Verso 19, este ya lo vimos. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio? Vio a Cristo glorificado. Apocalipsis 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3. Las 7 cartas a las 7 iglesias y luego las cosas que han de ser después de estas. Esta frase, después de estas, en griego es metatauta o metatafta, dependiendo de cómo te enseñaron a pronunciar el griego. Pero esta frase, metatafta, después de esto, es la misma que aparece en el capítulo 4, versículo 1. Después de esto. Por eso sabemos que ahí empieza la tercera sección. Entonces, escribe, número 1, las cosas que has visto, la persona de Cristo, las cosas que son el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, capítulos 2 y 3, y luego las que han de ser después de estas, el plan de Cristo, capítulo 4 en adelante al 22. Verso 20. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Te acuerdas que había visto 7 candeleros? Y luego ha visto a Jesús con 7 estrellas en su mano. Ahora se los va a mostrar. Porque en la Biblia la palabra misterio no es algo que se esconde, sino algo que se revela. Un misterio es algo que no se obtiene por investigación, sino que te lo tienen que revelar. Y dice, el misterio de lo que has visto en mi mano y los 7 candeleros es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Hay 7 iglesias que ya vimos y cada iglesia tiene un ángel. Las 7 estrellas representan los ángeles de esas 7 iglesias. Acuérdate que en la Biblia el 7 representa completo, plenitud. Por tanto, estas 7 iglesias representan a la iglesia en general, de toda la era. La iglesia completa de todo el mundo está representada en estas 7 iglesias. Y los 7 ángeles, pues representan estos 7 ángeles en toda la iglesia en general. La pregunta es, ¿qué son los ángeles? Bueno, hay varias teorías. La primera y la más común, esta la vas a encontrar en todas partes, es la más común, es que la palabra ángel quiere decir mensajero. Por tanto, el mensajero de la iglesia es el pastor, es el que lleva el mensaje. Y cuando Jesús dice, las 7 estrellas las tengo en mi mano, está diciendo, yo tengo a todos los pastores en mi mano. Y este pasaje en todas las conferencias de pastores se cita porque, por supuesto, para cada pastor es un consuelo saber que estás en la mano del Padre. ¿Esto es verdad? Pues todo coincide excepto una cosa. En la Biblia nunca se le llama ángel a ningún pastor. Entonces, no hay ninguna, o sea, no está mal, pero tampoco tenemos ninguna razón válida para decir ángel igual pastor, porque la Biblia nunca hace esa equivalencia. A los pastores se les llama ancianos, se les llama obispos, se les llama pastores, pero nunca se le llama ángeles en la Biblia. A lo mejor si se llamara Miguel Ángel, tal vez se llamaría así ese pastor, pero en la Biblia no hay ningún caso así. Entonces, aunque no está mal eso, siempre te da una sensación de que, ok, puede ser, pero no sé, no estaría yo seguro, pero puede ser. La otra explicación que creo que es la más correcta, bueno, perdón, una más. Estos ángeles de las 7 iglesias no pueden ser ángeles literales, es decir, como pues estos seres creados que están al servicio de los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a ver en las próximas semanas, capítulos 2 y 3, que estos ángeles hacen cosas que no podría ser un ángel de verdad. Entonces, no, seguramente no son ángeles literales. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? La tercera solución que creo que es la más apta es que no sé. No sé exactamente qué podrán ser, pero sí sé que el mensaje que va a darle a estos ángeles es un mensaje que tiene que llegar a las iglesias. Eso lo veremos a detalle la próxima semana. Ahora, ¿qué son los 7 candeleros? Dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, los candeleros, que son, ¿qué es el candelero? Es una cosa que porta una luz. Un candelero no da luz, solito no da luz. Necesita que haya aceite y que haya fuego para que el candelero cumpla su propósito. Y tiene sentido que diga la iglesia es así. La iglesia en sí misma no sirve de nada, no hace nada. Pero si la iglesia tiene el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, y el fuego, que es un símbolo del Espíritu Santo, en ella, entonces la iglesia puede traer luz. Y Jesús dijo esto, que nosotros somos sal de la tierra, luz en este mundo, y no se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino para ponerla en lo alto, para iluminar. Y la iglesia, esa es nuestra función. Nosotros no somos la luz, pero portamos la luz. La luz es Cristo, que en nosotros Él puede alumbrar en un mundo que está en tinieblas. Entonces, veremos que las 7 iglesias están ahí y Cristo está en medio de las 7 iglesias. Porque sí, por mucho que evolucione el mundo y la sociedad, la iglesia sigue siendo necesaria para el creyente, porque Cristo está en medio de la iglesia. O sea, puedo ser cristiano y no ir a la iglesia y quedarme en mi casa porque yo tengo mi Biblia. Yo creo que se puede un tiempo, pero una de dos. O vas a al final escurrirte hacia una iglesia porque es inevitable si eres cristiano, o vas a escurrirte hacia el mundo porque no hay cristianos sin iglesia. La iglesia es un don de Dios necesario para la comunión entre hermanos. ¿Dónde vas a aprender a perdonar si no en la iglesia? En la iglesia es donde te van a traicionar, en la iglesia es donde te van a hacer caras, en la iglesia es donde te van a tratar mal.
Pero no son cristianos, sí, son cristianos, pero son pecadores. Y todos vivimos eso. ¿Dónde vas a aprender a perdonar si no es en la iglesia? ¿Dónde vas a aprender a pedir perdón? Porque tú también eres de esos que van a lastimar y que van a hablar y que vas a pecar. ¿Dónde vas a aprender a humillarte, a pedir perdón, sino en la iglesia? Dice la palabra que el rostro del hombre con el hombre se aguza. Entonces, la iglesia es este don de Dios y Cristo está ahí en medio. Entonces, en resumen, Juan vio muchas veces a Jesús. Muchas veces lo vio dormido, lo vio despierto, lo vio caminar en el agua, lo vio haciendo milagros, lo vio orando, lo vio transfigurado, pero ahora que lo ve, lo que ve es lo que Cristo hace por él. Él es mi sacerdote, Él intercede por mí, Él aplastó el pecado, mi pecado, trajo libertad. Él, su palabra sale de su boca para mí. Su voz es como un estruendo de aguas. O sea, lo que Él ve es algo que ha vivido los últimos años, pero ahora lo está viendo. Y eso es lo que quiere mostrarnos. Porque acuérdate que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Dios quiere revelarse a nosotros mostrándonos esto. Yo soy esto y quiero ser esto para ti. Por tanto, voltéate. Deja de caminar hacia el frente. Voltéate. Te está hablando. Voltéate. Para. Date vuelta. A menudo nos seguimos derecho y Dios sigue hablando en su misericordia, pero nuestro oído se va cerrando. Entonces, párate, voltéate y escucha al Señor. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. No hay nada antes de Él, no habrá nada después de Él. Todo lo que hay en Él es lo que tenemos. O como dice la palabra, para que Él sea todo en todos. Ese es nuestro anhelo. Voltéate a escucharle. Y por último, este, este Jesús, este alfa y omega, tiene algo que decir. Y dice, escribe, le dice a Juan. No necesariamente tienes que escribir, literalmente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Toma nota lo que Dios te diga día con día. No lo dejes, me voy a acordar, porque no te vas a acordar. ¿Te imaginas si Juan no hubiera hecho caso, no hubiera escrito? Hubiéramos terminado sin Apocalipsis, que es un libro maravilloso. Entonces, hay algo que Dios quiere decirte que tú tienes que escuchar y que a lo mejor es para tus hijos, para tus amigos, seguramente para ti dentro de un año. Hay algo que Dios quiere decir. No lo dejes a la memoria que es traicionera, frágil. No lo dejes luego lo voy a encontrar, porque la vida es compleja. Vamos a orar. Señor, gracias por revelarte a nosotros de esta manera, porque eres nuestro sacerdote. Tú intercedes por nosotros y no hay nada antes de ti y nada después de ti. Y todo lo que tenemos y somos viene de ti. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos a escucharte. Y si a lo mejor, Padre, alguno de nosotros tiene los oídos ya tapados con el mundo y con las preocupaciones, que tu voz potente como de trompeta resuene más, Señor, aunque nos rompas los tímpanos. Háblanos y que podamos escuchar, que podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.